Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos en nombre de la plataforma de AG y Asociados la oportunidad de seguir platicando pues con estos grupos de políticos y aspirantes que están gobernando el país y que aspiran a seguir haciéndolo. Y en esta ocasión, a mí me da mucho gusto poder platicar con Manuel Martínez Garrigós. Este hombre es un personaje que ya ha tenido puestos de elección popular. Él fue alcalde en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Ha estado en el gobierno federal, es un hombre de experiencia, es un hombre que tiene un proyecto político y me agrada mucho poder platicar contigo, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Alejandro, un saludo muy afectuoso a ti, a Rebeca y al auditorio. Como siempre, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Manuel. Hay muchas cosas que platicar, sobre todo porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo. A partir del próximo domingo a las 6 de la tarde por un minuto arranca el 2024. En el año nuevo y después de Santa Claus, el 6 de junio va a marcar el arranque del 2024 y se van a desatar los partidos políticos, los aspirantes en la búsqueda de mejorar su percepción ante los ciudadanos, de posicionarse algunos, de ubicarse otros. ¿Qué te parece esos tiempos tan adelantados? ¿Son buenos para la sociedad mexicana? Mira, yo creo que el Estado mexicano ha venido cambiando. El gran periodista intelectual Fernando Benítez lo describió muy bien. Dijo que el gran parteaguas, el origen del cambio político y social en México empezó con el movimiento estudiantil del 68 y luego tiene un parteaguas muy importante donde se empieza a consolidar aquella elección de las izquierdas con el Frente Democrático, donde como todos sabemos y pensamos, pues ganó el ingeniero Cárdenas. Y de ahí iniciamos un proceso de transformación dentro del Estado mexicano, ¿no? Vino la transición hacia el poder, se consolidó, y esto lo pongo entre comillas, la gobernabilidad democrática, ya gobernó un partido de derecha, ya gobernó un partido de centro, ya gobernó un partido de izquierda, y esto ha venido generando pues, una transformación muy clara del propio Estado mexicano. ¿Qué sucede con la llegada de Morena y el presidente López Obrador? Bueno, pues que a la llegada de esta izquierda se empieza a actuar de una manera rara, por decir lo menos, y entonces en algo que fue inusitado y que coincido contigo, se adelanta la sucesión presidencial. Es decir, quien provoca que estemos viviendo estos tiempos es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, con todo respeto, lo hace con un argumento pobre, ¿no? Yo no tengo nada con Andrés Manuel López Obrador. Lo conozco, reconozco las cosas buenas y las cosas malas. Siempre se los digo a mis alumnos en la aula de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo cuando emito o trato de emitir una opinión sobre él, lo trato de hacer con pinzas y además de manera muy objetiva. Entonces él como jefe del Ejecutivo adelanta la sucesión y dice que porque las campañas políticas son muy caras. Y estaba revisando los datos de lo que han costado las campañas políticas del Estado de México y de Coahuila y es exorbitante. Alrededor de 10 millones de pesos publicó el Excelsior diarios, ha costado la campaña de la Alianza y la campaña de la izquierda. Entonces, caray, si el argumento fue adelantar las campañas para que fueran más baratas, pues yo creo que le estamos quedando No se cumplió. a la Oye, gente. Uh -huh. entraste un tema muy interesante ahorita. Quiero aprovechar lo que acerca de que ya gobernó un partido de centro izquierda, podría decirse el PRI, que bueno, luego tuvo sus coqueteos con el centro derecha, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, ya gobernó la derecha, representada por el PAN, ya gobernó el PRD y Morena, representados por la izquierda, y sin embargo en este país hay cada día más pobres, la violencia está incrustada en todos los rincones de los municipios, está incrustada en la venta de droga, en las tiendas de abarrotes, en los secuestros, en la toma de carreteras. Pareciera que la geometría política en nada le ha servido a una sociedad que clama por un mayor nivel de bienestar, de seguridad, de salud. No se ha resuelto, a pesar de que, bueno, ya geométricamente ya no tenemos para dónde voltear, Manuel. Y fíjate que eso es un tema que se debate en la academia y con una fuerza impresionante,
Es decir, los grandes filósofos de la política y del derecho se están cuestionando si ese contrato social que nació con la etapa historiográfica de la modernidad y que se consolida con la etapa contemporánea y que le apuesta a la gobernabilidad democrática y de justicia social, esto que es aristotélico con la justicia conmutativa y social, realmente, bueno, la justicia conmutativa y distributiva, que luego fue la social, si realmente ha llevado a buen puerto al Estado como ente. Yo creo que no, porque los que pensamos hacia lo social, los que creemos que el Estado debe de ser benefactor con sus responsabilidades muy concretas, pues lo que ha estado provocando a nivel mundial, y eso es alarmante, coincido contigo, es que se ha ensanchado cada día más la brecha entre los que más tienen y los que menos. Y eso es preocupante. Por eso ya nació una corriente escéptica de la filosofía de la política que encabezan pensadores como Jacques Rancière, tiene un libro ahí muy interesante, el odio a la democracia, ¿no? Que te hace un recorrido historiográfico, es un libro muy chico, yo se los recomiendo con frecuencia a mis alumnos del UNAM. Te hace un gran recorrido para demostrarte que la democracia nunca ha sido lo que nosotros pensamos. Pero lo más fuerte de todo, lo más decepcionante, es que esta corriente escéptica no te dice hacia dónde podemos ir. Es decir, cómo podemos generar un Estado más social, más demócrata y que se refleje en algo que muchas veces no nos gusta, pero que es real y que lo inventó Pitágoras, los números. ¿Cómo logramos que la sociedad en todo el mundo, no se diga en México, sea menos desigual? ¿Cómo logramos frenar esa caída y esa brecha tan pronunciada entre el que menos tiene y el que más tiene? Y ese es uno de los grandes retos, no solamente del Estado mexicano, sino del Estado universal. O sea, bueno, México es clarísimo, ¿no? Este gobierno, que es de izquierda, y esto no lo digo yo, el gran escritor y también egresado de la UNAM, Jorge Volpi, que a mí del crack es el que más me gusta, con César Aira, el argentino, le escribió una columna notable, ¿no? La 4D, no la 4T. Los triunfos que se le pueden reconocer al presidente y a la 4T son eminentemente de derecha. Es decir, una macroeconomía fuerte, presumen ellos por todos lados, esta paridad, sí, paridad, si estamos todavía en 17 o en 18, ¿no? Pero bueno, ese acercamiento que ha tenido el peso y la fortaleza que tiene el peso frente al dólar, ¿no? A ver, el tema de la conectividad, ¿no? Yo no había tenido la oportunidad de leer a Ayn Rand y la estoy leyendo, ¿no? Y bueno, al leer esa novela fundamental, ella hace una parodia historiográfica muy interesante, ¿no? Cuando se está construyendo un tren. O sea, un tren te genera ¿qué? Conectividad. La conectividad que te genera competitividad. ¿Y eso qué te genera? Desarrollo económico. Y bueno, su propuesta de Tren Maya es ¿para qué? Para que se le siga apostando a una política eminentemente de derecha. Entonces, si hablamos de sus logros, y ahí vuelvo a citar al fenómeno literario del crack Jorge Volpi, ha sido una 4B de derecha, no una 4T. Esos logros que se le pueden reconocer, insisto, están muy alejados de sus principios ideológicos o de los principios ideológicos de la izquierda, porque hemos crecido, si Pitágoras, si mi memoria no me fallan, alrededor de 10 millones de pobres y unos 5 o 6 millones de esos 10 en extrema pobreza. Y entonces eso sí es alarmante, sobre todo si está gobernando la izquierda, y una izquierda que se autoproclamó como la cuarta transformación. O sea, se puso al nivel de la revolución, de la expropiación petrolera, al nivel de la lucha de la reforma, o sea, de la independencia. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que revisar esta parte que era muy maoísta, ¿no? Citando a la izquierda postmarxista, ¿no? Sí, sí, lo que se ha dicho en el discurso se ha concretado en la práctica. Es decir, sí ha sido un gobierno de teoría y práctica. Oye, me interesa mucho y me quiero regresar a algo de lo que estabas comentando ahorita al principio. Yo recuerdo mucho lo que decía, me parece que era Milton Friedman, que decía, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Tú estabas hablando ahorita de justamente del tamaño del Estado.
una de las características de la izquierda en el mundo, de manera muy especial la latinoamericana, es hacer un Estado muy grande. Muchos pensadores, ahora que tú hablas de pensadores argentinos, yo traigo a la palestra a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, al chileno Axel Kaiser, por decir algunos, que ya están, Javier Milei, que está participando ya como candidato a la presidencia de Argentina, que están ya en la expectativa de hacer cada vez estados más delgados, menos intervencionistas, porque justamente entre más acciones sociales, entre más programas que no son gratuitos, son gratuitos para algunos, pero alguien tiene que pagarlo. Se genera este fenómeno de que ante más acciones y programas sociales, más cobro de impuestos, pero ante mayor cobro de impuestos hay menos gente que quiere pagarlos y busca mil formas de escapar del pago de los impuestos. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, coincido plenamente contigo. Y si nos remontamos a la historia contemporánea, pues ese parteaguas se da un poco con Willy Brandt, ¿no? En la Alemania socialdemócrata y en la Francia de Mitterrand, ¿no? Es decir, algo que Felipe González entendió muy bien, ¿no? Después de perder su primera elección contra Adolfo Suárez, ¿no? Es decir, cómo nos divorciamos de Marx. Claro que ahí yo creo que cometieron un error porque lo que había sucedido con el marxismo no es lo que planteó en el manifiesto comunista Marx y Engels. O sea, lo que hizo China y lo que hizo Rusia, por ponerte dos ejemplos, fue una perversión nítida de lo que Marx y Engels plasmaron en su manifiesto, ¿no? Además, con una capacidad sintética que asombra, ¿no? Entonces, cuando se da ese divorcio, y cuando la izquierda se une en España y antes se unió en Alemania y después en Francia, hacen esa distinción de lo que tú dices, ¿no? De la gran equivocación del posmarxismo, ¿no? O sea, los que hemos leído a Marx y entendemos que es tan perfecto que se convirtió en utópico, en ningún lugar decía que el Estado se tenía que ensanchar. Al contrario, Rebeca, Alejandro dijo, escribió en la última fase del materialismo dialéctico, por eso es tan criticado por los grandes filósofos del derecho y de la política, que el Estado tenía que desaparecer. Entonces, eso que estás tocando y que toca esta corriente de filósofos latinoamericanos que no he leído, espero que me mandes sus títulos para empezarme a enriquecer con lo Con que todo está gusto. sucediendo en nuestro continente, pues es algo que es obvio que Marx nunca concibió. Lo hizo el postmarxismo, es decir, un Estado obeso, que coincido plenamente contigo, no puede resolver los problemas de ninguna índole y menos los problemas que nos están aquejando en el Estado mexicano. Y tú los esbozabas muy bien en una pregunta anterior, la inseguridad, el problema de la brecha entre los ricos y los pobres, el problema de la salud, está deshecha la salud pública. Y bueno, ya reconoció el gobierno de la República que fracasó a la hora de tratar de transformar esa institución, es decir, la salud pública a nivel federal, no se diga en los estados, yo estoy recorriendo Morelos, ya no sé ni por qué ocasión, y el tema de la salud, con el tema de la seguridad, como tú decías, con la generación de empleo, el desarrollo económico y el tema social es brutal. Nunca había visto tan mal al Estado mexicano y por ende al Estado morelense, ¿no? Manuel, aterricemos un rato en Morelos. Sí, No lo has venga. dicho, pero a mí me han contado algunos morelenses ilustres que Manuel Garrigós, en una de esas, podría ser gobernador del estado de Morelos. ¿Por qué? Vamos a suponer que esto sea cierto. Insisto que tú no lo has dicho, lo digo yo. Vamos a suponer que esto sea cierto. Dime por qué el estado de Morelos te necesita. Oye, Rebeca y Alejandro, me lo preguntaron los medios otra vez y yo creo que yo he querido, claro, siendo muy respetuoso del marco legal, ser gobernador desde que nací. Este, para eso he trabajado durante muchos años, además creo que porto credenciales importantes, ya lo decías tú, ya fui dirigente municipal, estatal del partido en el que milité muchos años, ya fui diputado local, ya fui presidente municipal de la capital, que además es muy importante ser presidente municipal en un estado como Morelos de su capital, de Cuernavaca, ya fui funcionario del gobierno federal, actualmente soy litigante,
tengo un despacho jurídico en materia penal y de Y defensa de con los un servicios. caso, y con un caso de impacto internacional, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y no lo voy a decir yo, pero este es el tercero o cuarto que llevamos con ese impacto. Pero sí, claro, el amparo que además ganamos antier, que por eso el primer día no pude entrar, es histórico, ¿no? O sea, es histórico porque es el primer amparo que se gana en contra de una orden de aprehensión por delincuencia organizada, ¿no? Y eso son palabras mayores. Pero bueno, también mi paso por la academia, es decir, soy maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho Penal y de Filosofía del Derecho, pues todo eso me hace tener un bagaje político, social, cultural, académico, ¿no? E incluso privado para poder ir con todo, claro, respetando el marco legal y buscar ser gobernador del estado de Morelos. Muchos dicen que debí de haber sido gobernador mi salida de la presidencia municipal, y yo digo que no, era muy joven. Acuérdate que yo gano la presidencia municipal a los 29 años y gobierno de 29 a 32. Incluso se reforma la constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a mí sí me vio nacer, por cierto. ¿Para qué? Para que, No como el de Tepito. exactamente, o el de Tabasco, porque, no me daba la edad. O sea, yo hubiese sido presidente, yo hubiese sido, perdón, gobernador en esa etapa a los 32 años. Y hoy tengo 45, la vida pasa por algo, lo que me faltó en ese momento fue cumplir años, hoy los he cumplido, ¿no? Hoy he consolidado una carrera, lo mismo en el litigio, que en la academia, que en el ámbito político, que en el ámbito social, y estoy listo para ser gobernador. Este, tengo tengo tres hijos, dos hijas que ya, una de ellas está entrando a la adolescencia, una más pequeña, otro que me acompaña desde el cielo, falleció en un terrible accidente, una mujer maravillosa, doctora, dentista, que además ha ido creciendo en estos últimos años de manera exponencial. Entonces estoy listo para poder dar mi resto, porque tampoco soy tan grande, ni tampoco soy tan joven, ¿no? Y además conozco Morelos. Yo me jacto, y perdón que lo diga, de ser el único político y luchador social que tiene un amigo y una historia de conocimiento y de reconocimiento en todas las comunidades del estado de Morelos, en los 36 municipios del estado de Morelos, en las 5 regiones que tiene nuestro hermoso estado. Además, yo nací aquí, he vivido toda mi vida aquí, he triunfado en el centro, pero nunca he dejado de dormir aquí en mi tierra, porque la Ciudad de México está muy cerca. Entonces yo nunca he abandonado Morelos. Y hay algo que es fundamental y crucial. Veo un escenario muy similar a cuando fui presidente municipal. Cuando yo fui presidente municipal de Cuernavaca, a pesar de que era muy joven, el narcotráfico mandaba en Cuernavaca. Hoy la delincuencia organizada manda en Morelos. Protesto el cargo como presidente municipal, ya te dije, siendo muy joven, un 1 de noviembre del 2009 y un 10 o 11 de diciembre, si no me falla la memoria. Mi hipótesis es que el Estado mexicano asesina a Beltrán Leiva. Y de ahí, perdóname la poría, es como si le hayan pegado a un panal lleno de abejas. Y un año, querida Rebeca, querido Alejandro, me tardé, pero pacificamos Cuernavaca. Y hoy veo el mismo escenario en el estado de Morelos. Cuando me toque ser gobernador, sin violar obviamente la ley y respetándola como siempre la he respetado, así como pacifiqué Cuernavaca, voy a pacificar Morelos. Y pacifiqué Cuernavaca y así pacificaré Morelos porque me alié con la gente. Eso fue lo que hice. En Cuernavaca eran 300 colonias, 12 comunidades y 6 ejidos. Y lo que hice es que en cada una de esas comunidades, de esas colonias, de esos barrios, instalé un comité de seguridad pública vecinal. Y la tecnología no estaba como ahora, ¿eh? A todos los doté de un botón de pánico y de una cámara en la entrada principal y en la salida de la colonia, del barrio, del ejido. Pero además, se deben de acordar, Rebeca y Alejandro, detienen a Beltrán Leiva, Las detienen barbas. al Barbas, lo detienen, lo ultiman, no se deja detener,
Y a los 15 días salen las nóminas, donde de los 150 policías que tenía, 75 cobraban con él. ¿Y qué me toca hacer? Limpiar a la policía. ¿Y cómo la limpio? Con lo que hoy le llaman muy pomposamente los teóricos el policía de proximidad, que antes era el policía de barrio. Voy a las comunidades, le pido a mis comités de seguridad pública vecinal que, que me traigan gente para que la podamos capacitar, gente que viva en la comunidad, que sea conocida y reconocida en el barrio, en el ejido, y con ellos empezamos a transformar la policía de Cuernavaca. Y eso ¿Le ya no se apostaste el arraigo? le posté al arraigo. Hoy le llaman policía de proximidad. Antes se le llamaba policía de barrio. Y eso fue Los, algo que los le... tuteabas, Manuel, los tuteabas, ¿sabes cómo se Sí, llamaban? pero además, además te voy a decir algo que es importantísimo. Cuando yo goberné Cuernavaca, no era del mismo partido del que gobernaba Morelos y del que gobernaba el presidente de la República. Éramos de partidos distintos, incluso ideológicamente opuestos. Y no obstante eso, he sido el presidente municipal de Cuernavaca y de Morelos que más recursos le llevó a su municipio. Y también por eso quiero ser gobernador, porque hay que bajar recursos de la federación, porque con dinero es como se pueden resolver los problemas que nos aquejan. ¿Cuál es el principal problema de Morelos? El principal problema del Estado mexicano: seguridad, procuración y administración de justicia. Y para eso se necesita conocimiento, reconocimiento, liderazgo y aliarse con la gente. Y por eso estoy empeñado en que cuando se marquen y se den los tiempos legales pueda llegar al gobierno del Estado. Manuel, ya para dejarte ir, siempre cerramos la entrevista con un ejercicio en el que yo te voy a decir una palabra, un nombre o una frase y tú me vas a responder lo primero que te venga a la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy listo. ¿Listo? Perfecto. Cuernavaca. Mi amor, Partidos políticos. un medio para llegar al ejercicio del gobierno. Cuauhtémoc Blanco. Lo peor que le ha pasado a Morelos. Delincuencia. La voy a exterminar. Ecología. Un compromiso de un luchador de izquierda. Morelos. Mi amor como Cuernavaca y el Estado que me vio nacer. Andrés Manuel López Obrador. Un gran político. Manuel Garrigós, fue un gusto poder platicar contigo. Te aprecio mucho el tiempo que nos regalaste. Gracias, Rebeca. Gracias, Alejandro. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio. Soy Alejandro Gándara. Adiós.